Saludos a todas y a todos, ¿cómo están? Oscar Urriola aquí desde Apure. Bueno, estamos tratando de darle un poquito de formato al programa, a los videos, un poco más de contenido y sobre todo un poco más de información sobre lo que tiene que ver lo que nos compete, la defensa de la patria. La defensa de la patria ante las agresiones constantes, permanentes, del imperio norteamericano y sus cipayos. Sí, cuando hablo de los cipayos, hablo de los criollos, los nacidos en este país, que dentro del país aupan o celebran o aplauden o aplaudirían una invasión militar, una masacre, una guerra, y los cipayos que viven fuera del país, que no les importa su familia, no les importan sus amigos, no les importa su país, no les importa absolutamente nada. En la guerra, todos los muertos duelen, sean del bando que sean. Y por supuesto, esto tiene que llamarnos a la reflexión. Venezuela está siendo asediada, acosada, no por esa narrativa imperial del tráfico de drogas o del cartel de los soles o del tren de Aragua, o simplemente porque somos socialistas o porque no nos arrodillamos al imperio. Venezuela es asediada y acosada abiertamente, lo han dicho sin ningún tapujo, sin ningún descaro, sin ningún tabú, por el petróleo, por más nada, por sus recursos naturales, el agua, la tierra, minerales, tierras raras, oro, agua en cantidad, por la posición geopolítica y estratégica de Venezuela, que está a las puertas del Mar Caribe, es la entrada a Sudamérica, una posición privilegiada que tiene nuestro país en la geopolítica mundial. Lo que significa Venezuela también como un muro de contención contra el fascismo, la ultraderecha. Venezuela ha sido pues un faro, una guía, una luz para los pueblos rebeldes del mundo. No solamente de Chávez, de Bolívar, que salió de estas fronteras a defender al pueblo de la tiranía española, del coloniaje que nos tenía sometido por más de 300 años. Y fueron luchas terribles, luchas donde aquí los negros esclavos y los criollos aplaudían y decían viva el rey. Y es lo mismo que pasa cuando tú ves en las redes sociales gente como Avendaño, como Carla Angola, etcétera. Este tipo de seres despreciables que buscan que haya un quiebre institucional, haya un quiebre de la sociedad a través de la guerra permanente, todos los días y a cada momento. Ellos monetizan por todo lo que dicen, por todo lo que escriben, y eso usted lo ve escribiendo y no tiene ningún descaro. Ellos dicen mañana domingo cae la tiranía, no pasa nada, y el lunes siguen escribiendo en las próximas 48 horas, no tienen absolutamente ninguna vergüenza. Y es bueno hacer un análisis de verdad de esta escalada de agresión de la administración de Donald Trump contra Venezuela, contra su pueblo. No estoy hablando de las sanciones, no estoy hablando de la declaración de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos que decretó el señor Obama. Estoy hablando de toda una trama de conspiración, todo por el petróleo. La estrategia de Trump principalmente es visible desde su primera gestión en el año 2020, cuando él reconoció a Guaidó, lo llevó al Congreso, etc. Se puede catalogar en este momento como una estrategia de máxima presión. Te pongo los buques allí, te digo que tengo 1200 misiles, digo que tengo 10.000 marines. De esa vaina ya no hablan, pero no importa, ya lo dije. Ellos no tienen ningún descaro, o sea, no tienen ninguna vergüenza, ellos son unos descarados. Te pongo un buque misilístico de guerra en el Trinidad y Tobago, a 11 kilómetros de la costa.
mando el portaaviones Gerald Ford al Caribe, pongo no sé cuántos aviones en Puerto Rico en la base naval de Vieques y todo esto. Se combina con una guerra híbrida. Se combina con una guerra híbrida que es la guerra psicológica, la guerra política, la guerra económica, la guerra diplomática. Hacen presión a otros países para que desconozcan al gobierno venezolano, para que se presten para agredir a Venezuela. Caso Trinidad y Tobago. Caso ahora República Dominicana, que ahora se mudaron de Trinidad y Tobago para República Dominicana. Utilizan el pretexto de la seguridad nacional, como que si nosotros lo estuviésemos invadiendo a ellos, apuntando los misiles a ellos, cuando son ellos los que nos tienen apuntados con sus armas de destrucción masiva, que sí las tienen, son ellos. Y por supuesto el tema o la falacia, la narrativa del narcotráfico, cuando sabemos, y la misma Organización de Naciones Unidas ha demostrado, ha dicho que en Venezuela no se produce droga, no se distribuye droga. Venezuela es un puente o un paso hacia Europa, hacia el Caribe, de apenas el 5%, o intenta pasar el 5% de toda la droga que se produce en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Pero sobre todo estos tres primeros. Bolivia más que todo es por la siembra de la hoja de coca, que es algo tradicional, que es algo de su cultura indígena ancestral, y que bueno, la han satanizado, y bueno, y la coca es la base, pues la pasta de coca es la base pues para el procesamiento de la cocaína. Pero resulta que la droga que sale con mayor frecuencia y que han sido incautados barcos en España, en todos lados, con bandera ecuatoriana, que son propiedad de la familia Noboa, del presidente actual de ese país, absolutamente no dicen nada. Y allí pues el doble rasero de esta trama que han montado contra Venezuela. Entonces ellos utilizan el tema de la droga en este momento, decir que el presidente Maduro es jefe de un cartel de narcotráfico, para justificar su escalada militar. Algo totalmente absurdo. Entonces ellos empiezan con la narrativa siguiente, las acusaciones y las recompensas. Colocan precio por la cabeza de Maduro, del presidente Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, nuestro camarada Diosdado Cabello. Entonces ellos imputan de manera unilateral, ya ellos imputan, acusan, juzgan de una vez al presidente Maduro por supuestos delitos de narcoterrorismo por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En marzo del 2020 le ofrecen altas recompensas por ello. 15 millones del presidente Maduro es una acción sin precedentes contra un jefe de Estado en ejercicio en ese momento. Ahora lo aumentaron a 50, para que viendo a ver si hay algún valiente que se atreve. Entonces tú veías por las redes, bueno, vale, yo siendo algunos idiotas de esto escribiendo en las redes, sus redes sociales, que si ellos fueran cercanos a Maduro, que ellos sacaran la cuenta, esos 50 millones de dólares, ellos se irían a vivir a Estados Unidos con su familia. Ellos piensan así, ellos tienen, el poco cerebro que tienen, lo tienen chiquitico. Así como tienen sus partes íntimas masculinas, tienen el cerebro chiquitico. Y allí han basado pues en hacer política de esa manera. Y esa es la oposición que hoy pretende gobernar este país, que hoy en este momento, cuando estoy grabando este video, están diciendo que bueno, que va a ser difícil una reconciliación y que bueno, hay que acabar y erradicar el chavismo. O sea, que hay que matarnos, hay que asesinar a los chavistas, hay que erradicarlos, tipo pues como hicieron los nazis con los judíos. La implicación política busca la deslegitimación total del gobierno bolivariano a nivel mundial, presentando no como un actor político, sino como una organización criminal, haciendo casi imposible la negociación diplomática en forma de cambio de régimen a través de la coacción legal. Obviamente ellos están tratando de sembrar la narrativa, tienen aparte de sus redes sociales, existen canales de noticias que se utilizan netamente para hablar mal de Venezuela. Llámese NTN 24, que es un canal colombiano, pero está todo
el día, escúchese bien, las 24 horas del día hablando sobre Venezuela, atacando al gobierno venezolano. Para ellos no existe y ni pasa más nada en el mundo, sino todo lo malo que ellos puedan decir de Venezuela lo sacan. Y por supuesto está un canal BPI, que es un canal de YouTube que ellos sacan, un canal supuestamente de noticias, un canal donde pues se utiliza pues para la agresión contra Venezuela. La implicación diplomática presiona a terceros países para que se rompan los lazos diplomáticos y eviten cualquier interacción bajo amenaza de sanción secundaria al tratar con supuestos fugitivos y narcotraficantes. Esto viola el principio de no intervención y la inmunidad soberana de los jefes de Estado. Miren, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos dice, así como hace, no, que si usted le compra petróleo a Venezuela lo sancionamos. O sea, como ellos se creen como los dueños del mundo. Recuerden que ellos impusieron en el año 70 el dólar como una moneda de transacción universal. Y manejan el sistema SWIFT, y los bancos que manejan el sistema SWIFT, que es el sistema de pagos a nivel internacional, los manejan judíos norteamericanos. ¿Qué pasa? Yo, Estado, hago negocios con Venezuela, un país sancionado, entonces mis cuentas bancarias en esos bancos que son dominados por la burguesía norteamericana y el establishment judío mundial, me pueden hasta robar mis reservas internacionales, como lo hicieron con Libia, como lo han hecho con muchos países. Le roban el dinero al país, no se lo regresan, lo bloquean y no permiten que ni instituciones públicas, ni privadas, ni personas naturales de ese país hagan transacciones contraviniendo pues inclusive a la Organización Mundial de Comercio. Eso es un delito. Tú no puedes de manera unilateral aplicar sanciones a otro país porque existe una organización llamada Organización Mundial de Comercio, que es la que se supone que se encarga de este tipo de cosas. Bueno, no, Estados Unidos pasa por encima de todo. Estados Unidos es la ley, ellos están por encima de todo. Ellos creen pues en ese manifiesto, ¿no? Ese manifiesto donde ellos se creen los dueños del mundo y que son, bueno, que son los que tienen el derecho de decir, de hacer y qué hacer en este planeta. La implicación geopolítica fortalece la narrativa del narcoestado para justificar futuras acciones militares o de inteligencia en la región en línea con la doctrina de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Entonces Estados Unidos declara a cualquier país de este continente o del mundo que es un país narcoterrorista o un país terrorista o un país de narcotraficantes, y según sus leyes, según lo que ellos se creen, ellos tienen el derecho divino de ir a bombardear, a asesinar, a intervenir, a deponer jefe de Estado y a poner los títeres que ellos quieran. Pues hay elecciones en Honduras este domingo, mañana. Y resulta que acontece que, bueno, abiertamente Donald Trump, violando el derecho público internacional, violando el derecho de no intervención y de no intervenir en asuntos privados de otro estado, viene y dice pues que quiere que gane pues su pupilo allá, pues. Y de una vez que él va a darle en indulto al presidente no sé quién, un expresidente de Honduras que ha acusado por narcotráfico, el doble rasero. Fíjate que ellos están hablando que luchan contra el narcotráfico, pero el presidente Trump va a indultar a un tipo que fue juzgado y sentenciado por narcotráfico, un expresidente de Honduras. Entonces es algo irónico. Las declaraciones del Tren de Aragua como organización terrorista. La designación de grupos criminales organizados como Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras o su equiparación con grupos terroristas es una táctica para responder a varios objetivos. Estoy leyendo un análisis que escribimos esta mañana, quiero leerlo para no perder pues la línea discursiva y para no salirme de la idea, porque he venido opinando, he venido leyéndolo y opinando un poco al respecto o profundizando un poco más en el análisis. La designación de grupos criminales organizados, ok. La implicación política interna en Estados Unidos es en el contexto de la crisis migratoria. Vincula la migración venezolana con el crimen organizado y el terrorismo, polarizando la opinión pública y justificando políticas de mano dura en la frontera. Ahora resulta que todos los venezolanos, que el 90% de los venezolanos que se fueron a vivir a Estados Unidos son opositores.
Usted muy poco sí los hubo. Gente que votó por Echenique o que votaba por Echenique que se fue a Estados Unidos. Pero más del 90% era gente opositora. Y esa gente, ahora, este gobierno, esta dictadura, este régimen, tiene que irlos a buscar, tiene que rescatarlos del SECOT, tiene que luchar por sus hijos que fueron secuestrados por el gobierno norteamericano. Este gobierno no los esposa, no los encadena, no los maltrata, no los tira al suelo, no los trata como animales como sí lo hizo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cómplice del payaso Bukele en El Salvador, del cobarde Nayib Bukele. La implicación geopolítica, el argumento principal de la administración Trump para esta designación que vincula al Tren de Aragua con el régimen o el gobierno del presidente Maduro busca extender el marco del terrorismo a Venezuela. Esto facilita el uso de poderes de guerra o acciones militares encubierta bajo la excusa de combatir el terrorismo en el hemisferio, en lugar de un mero cartel de drogas. O sea, ellos entonces se quieren hacer dueños. Es una estrategia, chicos. Fácil, esto es fácil de analizar. Es una estrategia simple. Ellos lo que quieren es volver a tomar control de lo que ellos creen que es su patrio trasero. Revivir la doctrina Monroe. Si revivieron una ley de 1786, de hace 339 años. Imagínense ustedes. Es definitivamente un descaro, ¿no? El doble estándar. La urgencia por designar una banda criminal como el Tren de Aragua, en contraste con otros grupos criminales transnacionales más antiguos y poderosos, subraya que el objetivo principal es político y no puramente de seguridad. Es una farsa, lo del Tren de Aragua, lo del Cartel de los Soles, eso no existe. La misma CIA sabe que eso no existe, la misma DEA sabe que esa vaina no existe. Fue una creación de la DEA en los años 90. Y lo del cartel, y el Tren de Aragua, fue desarticulado hace más de 2 años, 3 años, por el gobierno venezolano. Sus líderes principales fueron dados de baja. La escalada militar en el Caribe y el portaaviones Gerald Ford. El despliegue militar en el Caribe, incluido el portaaviones USS Gerald Ford, bajo el pretexto de una guerra contra el narcotráfico y los incidentes de asesinatos sumariales de civiles, los ataques cinéticos, como lo llaman los analistas, constituyen una clara demostración de fuerza y una amenaza directa a la soberanía, y no solo a la soberanía de Venezuela, sino a la soberanía de todos los países de este continente, de todos, porque todos podemos simplemente, Donald amanece como la luna le haya pegado esa noche y él dice y declara a cualquier país que es narcotraficante y va y lo invade. O va y acusa a su presidente de narcotraficante, como ya lo hizo también con el presidente Petro de Colombia, y ya pues es un narcotraficante porque el Trump lo dijo y santa palabra. Pues, amén, hay que decir. Implicación geopolítica. Militarización del Caribe. El despliegue convierte al Caribe, que se declara a sí misma como una zona de paz, en un punto local de tensión militar. Latinoamérica en el año 2014, la CELAC declaró a Latinoamérica como una zona de paz y libre de armas nucleares. Y este malandro, este viejo senil que está gobernando de 82 años, este sociópata, este pedófilo que gobierna Estados Unidos, este drogómano que gobierna Estados Unidos, este señor pues ha metido al Mar Caribe hasta un submarino nuclear. La reafirmación de la doctrina Monroe. Se busca demostrar que Estados Unidos mantiene el control hegemónico sobre su patio trasero, entre comillas, y que puede ejercer presión militar a sus anchas para lograr un cambio de régimen. O sea, a usted no le gusta cómo gobierna Estados Unidos, si aupa la oposición de ese país, no importa, no le interesa quiénes sean. Bueno, ahí está la demostración de Siria, chico. Es el descaro más grande. El presidente actual de Siria, yo digo presidente entre comillas, el presidente reconocido por el ejercicio, es el que está ahí al mando de ese país, que derrocó a Bashar al-Assad. Resulta y acontece que el tipo es de Al-Qaeda. Hace 5 años aparecía en la lista de los más buscados por la CIA. Tenían recompensa por el tipo, por terrorista, por asesino. Y ahora se sentó con Trump en el Salón Oval. Vaya usted a saber qué tipo de loco es el Estado, el aparataje
político de Estados Unidos. Es una locura. Yo lo he dicho siempre por ahí, el Estados Unidos es un gran circo mediático, un circo político. Advertencia a los aliados. Envió un mensaje a los aliados de Venezuela, China, Rusia e Irán sobre los riesgos de operar o invertir en la región. Porque, bueno, ellos convertirían a la región en una zona de guerra y bla, 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 bla. Pero ni China, ni Rusia, ni Irán se arrodillarán, y Venezuela tampoco se arrodillarán ante Donald Trump, ni llámese como se llama el presidente de la gran corporación que es el gobierno de los Estados Unidos. La implicación política es la narrativa de la guerra del narcotráfico, es un pretexto clásico de intervención imperialista en América Latina que busca legitimar la presencia militar ante la comunidad internacional. El cierre y declaración de riesgo del espacio aéreo venezolano es lo más actual. Al señor ahora le dio por declarar el espacio aéreo de Venezuela cerrado, como que si él es dueño de Venezuela. ¿Ah? ¿Qué se cree este viejo pendejo? Donald Trump definitivamente está loco, como que es que se mete algo antes de dar alguna declaración. Las acciones de la Administración Federal de Aviación, FAA, de Estados Unidos al declarar el espacio aéreo venezolano como zona de riesgo y la posterior declaración del presidente Trump de espacio aéreo cerrado son una agresión directa. La implicación diplomática es una flagrante violación a la soberanía nacional y a los convenios internacionales sobre la regularización del espacio aéreo, convenio de Chicago. El control del espacio aéreo es un atributo fundamental de la soberanía territorial. Solo los gobiernos de los países soberanos pueden decidir si cierran o no su espacio aéreo. No puede venir ningún gobierno extranjero, ninguna potencia a decir te cierro el espacio aéreo. La implicación política busca generar un bloqueo aéreo de facto al intimidar a las aerolíneas internacionales. Muchas revocaron sus permisos de operación, como se ve en las noticias, para que dejen volar hacia o sobre Venezuela. Esto aísla aún más al país, afectando el comercio, el turismo y la conectividad esencial. Por ahí andan llorando los que andan pidiendo guerra, andan llorando los que andan pidiendo sanciones, porque ahora no pueden salir del país o no pueden venir al país o sus familiares no pueden regresar al país. El que le guste la ñema, que aguante el caracaqueo. Nosotros los venezolanos hemos aprendido a aguantar, a resistir y a luchar. La conclusión del debate partidista, para el debate militante, pues, va dirigido esto a los militantes y a los opositores que quieran escuchar este análisis. La suma de estas acciones no constituye eventos aislados, sino un plan de guerra híbrida, articulado y coordinado, diseñado para deslegitimar el gobierno venezolano con acusaciones criminales, aislar al país económica y diplomáticamente con sanciones y cierre del espacio aéreo, coaccionar a la amenaza de la fuerza militar despliegue en el Caribe portaaviones Gerald Ford, crear un marco legal para una posible intervención, la declaración del narcoterrorismo y, por supuesto, el objetivo estratégico de esta política de máxima presión ha sido forzar el colapso interno del Estado venezolano sin recurrir a una invasión a gran escala, la cual es impopular. La respuesta de la revolución debe seguir centrándose en la denuncia ante las instancias internacionales, como la posible acción legal ante la Corte Penal Internacional que evalúa la Asamblea Nacional, el fortalecimiento de la unidad cívico-militar y la profundización de la diplomacia multilateral para romper el cerco imperialista. Y aquí, ¿qué busca Trump con el despliegue militar en Estados Unidos, en el Caribe, cerca de Venezuela? Bueno, lo venimos diciendo, lo que busca es el petróleo, lo que busca es hacerse de las riquezas naturales, lo que busca es montar un gobierno cipayo aquí que esté a la orden de los intereses de los Estados Unidos. Pero no podrán, no pueden, no han podido ni podrán, porque nosotros somos tierra de hombres y mujeres luchadoras, batalladoras. Mira, lo dije en Achaguas el día miércoles. Nosotros los venezolanos, hermanas y hermanos, somos hombres y mujeres herederos. Llevamos aquí en este torrente sanguíneo la sangre de los libertadores de este continente, la sangre de los bravos de Apure, la sangre de las lanceras, de los lanceros que con el pecho desnudo y los pies descalzos, montados en el lomo de un caballo, cruzaron los Andes e izaron las banderas coloradas de la libertad en este continente. No subestimen al patriota, no subestimen al venezolano, no subestimen
el espíritu guerrero, luchador y anticolonialista que tiene en sus genes el pueblo venezolano. Eso lo tenemos desde carajito. Y se los digo, independientemente de la posición política e ideológica, el venezolano quiere que le respeten su casa, quiere que respeten su tierra, quiere que respeten su soberanía. Venezuela resuelve sus problemas entre los venezolanos. Vaya usted, Donald Trump, a resolver los problemas de 70 millones de pobres, de más de 40 millones de hombres, mujeres y niños que viven en la calle, en la inanición, muriéndose de hambre, de más de 30 millones de personas que viven en la calle adictos al fentanilo. Vaya usted, resuelva sus problemas de salud, la inflación. Vaya usted, resuelva los problemas porque tiene grupos paramilitares persiguiendo migrantes y personas, incluso ciudadanos norteamericanos, con personas con ciudadanía, los persiguen dentro de los vehículos, los tiran contra el piso. Eso sí es violación de derechos humanos. Vaya usted, luche contra los carteles del terror, los carteles terroristas del narcotráfico que tienes allá en Miami, encabezado por Marco Rubio, que tienes allá en Nueva York, que tienen encabezado por tal Rudolph Giuliani, que fue un malandro que gobernó Nueva York por más de 20 años y fue financiado por el narcotráfico de Nueva York. Vaya usted y pelee con los carteles del narcotráfico que tienes allá en Los Ángeles y en toda California. No seas absurdo. Venezuela se respeta, los hijos de Bolívar se respetan, los hijos de Zamora, de Páez, de Pedro Camejo, de Cornelio Muñoz se respetan. Los hijos de Algimiro, los hijos de Fabricio, los hijos de Ali Primera, los hijos de Chávez, chicos, y los hermanos de Maduro, hermanos de Diosdado. Le pedimos al pueblo norteamericano que se rebele, le pedimos al pueblo norteamericano que siga esa presión en la calle y que más temprano que tarde, desde adentro, va a implosionar una revolución social, porque en el pueblo de Estados Unidos sabemos la lucha que tiene contra las grandes corporaciones y las grandes mafias que los gobiernan. Sean ustedes, pues, los garantes de la libertad del mundo desde adentro. Ustedes, ciudadanos y ciudadanas norteamericanos, luchen por una revolución, luchen por la construcción de verdad, como lo establece la Constitución de 1700, desde 1779, creo que es la Constitución de Estados Unidos, donde dice, si alguien tiene la fecha, pues la fecha me corrige, ¿no? Pero ese pueblo norteamericano, donde dice Abraham Lincoln que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, háganlo realidad. Ustedes, solo ustedes son los que pueden detener la locura, destruir el capitalismo y destruir el imperialismo. El imperialismo está allí, los tiene absorbidos a ustedes, los tiene destruidos a ustedes. Nosotros en Venezuela sabemos defender y nos defendemos bien. Infante de Marina, SEAL, Marine, como se llame, invasor que entre, invasor que no sale, porque nosotros sabemos cómo es nuestra lucha y cómo luchar y qué hacer. Cada venezolano sabe qué hacer. Nosotros estamos obligados a vencer y seguiremos venciendo. Muchas gracias.